Hola, en este momento que ya tenemos el modelo del motor, vamos a trabajar con las ecuaciones de espacio de estados del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Primero empezando por el circuito que nosotros tenemos ahí. Si nosotros modelamos, vamos a decir, entonces, eh, modelo de espacio de estados, para tenerlo como referencia en la pizarra que a ustedes les va a quedar, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, lo que nosotros vemos que para el circuito que tenemos ahí en rojo, eh, nosotros podemos hacer un esquema de cada una de las tensiones y tenemos que la entrada, que vamos a llamar E, es igual que la sumatoria de todas las tensiones, que sería V de R más V de L más V del motor, que en este caso estábamos llamando EB. Entonces, esto se ve, ¿verdad? Sencillo. Esto lo podemos llamar VDR, sería I por R. Vamos a llamar, vamos a llamarlo I, aunque lo hemos llamado IA porque solamente tenemos una corriente en este caso para simplificar nuestra notación. Entonces, I por R, que también solamente tenemos una resistencia para simplificar nuestra notación, más L, el, la inductancia de I dt más EB, que como nosotros podemos ver por esta gráfica está dado por KB omega n, o sea, depende de este tercer estado. Entonces lo podemos escribir así, como KB por omega n. Y entonces ya tenemos la primera ecuación diferencial que podemos despejar, como siempre. Recordemos que lo que hacemos siempre es despejarlo en función del valor de más alto grado en la ecuación diferencial. Por lo tanto, nosotros podemos decir que di dt va a ser igual, y vamos a acomodarlo muy convenientemente, menos RA, bueno, R entre L, le llamamos RA, ¿verdad? No importa, porque solo tenemos un R y entonces queremos simplificar la notación que tenemos en este caso. R entre L por I menos KB entre L por omega más E entre L, donde E es la entrada del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, esta ecuación puede ser nuestra primera ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora vamos a dejar aquí el circuito lo suficientemente claro para tener nuestra segunda ecuación diferencial. Para nuestra segunda ecuación diferencial, lo que nosotros podemos ver es la ecuación de torques que nosotros tenemos en la parte azul de ese sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos que la sumatoria de torques sería igual a J, que es Jm, por la aceleración, que sería la segunda derivada de el desplazamiento rotacional. Creo que esta ecuación la tenemos que hacer un poquito más abajo para que
para que el sistema no nos la suspenda, pero no chocar contra esa otra línea, perdón. Ok, listo. Entonces nosotros tenemos que la sumatoria de los torques que tenemos ahí es la siguiente. Tenemos el primer torque, que es el torque del motor, Tm. Tenemos como segundo torque el torque de oposición al movimiento eh, por parte del amortiguamiento, que sería menos B, que es Bm, pero le vamos a llamar B por simplificación. Y acá este es directamente proporcional a la velocidad rotacional que tenemos en este caso. ¿Ok? Hay algo muy importante que se señala en el libro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una tercera fricción? Por ejemplo, una fricción como la fricción de Coulomb o algo por el estilo. En este caso se está agregando una tercera fricción que puede ser cualquier cosa y por lo tanto no se le está dando un valor en términos de los estados. Y esto me ayuda a señalar algo que es bien importante. ¿Qué pasa cuando una fricción no se da en términos de los estados? O sea, cuando una fricción no se da en términos de los estados, en un caso rotacional, y lo vamos a poner en verde en el ejemplo, entonces esa fricción se comporta como si hubiera otro torque, cuya magnitud no conocemos, y que está modificando los valores de la rotación como tal, ¿verdad? Ese no lo conocemos, puede ser Coulomb, puede ser cualquier otra cosa, puede ser un modelo que ustedes estén desarrollando y que encontraron de una nueva fricción y que por lo tanto están investigando lo que fuera, pero bueno, no lo conocemos. Y entonces cuando no lo conocemos, lo agregamos como si fuera una entrada más. Como no conocemos la dependencia de, de esa fricción, le estamos agregando como una entrada más del sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros despejamos el valor de mayor grado, en este caso, nos queda que por lo tanto la segunda derivada de la rotación va a ser igual a KI entre JM por IA, porque este valor que tenemos aquí, KI por IA, esto es el TM, es sustituir el TM por el valor que ya nosotros habíamos encontrado en la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Es básicamente obtener ese valor de la ecuación que tenemos en la parte de acá arriba. ¿Ok? Muy bien, entonces lo sustituimos. Vamos a volver para que no nos queden esos cuadros en el dibujo. Entonces caí IA sobre JM. Y ahora menos B entre JM por teta M doble punto menos ITM va a quedar como una entrada TM sobre JM. Vean que aquí hay algo bien interesante. Aquí tenemos las dos ecuaciones diferenciales que nos van a dar la descripción del sistema completo. A estas ecuaciones no les hemos puesto valor, pero a una la vamos a llamar ecuación 1 y a otra la vamos a llamar ecuación 2. Esas son las dos ecuaciones que utilizamos para el modelo de espacio de estados. ¿Qué es importante? Vean, la ecuación 1 evidentemente es una ecuación de primer orden y la ecuación 2
es una ecuación de segundo orden, claramente. Como la ecuación 1 es una ecuación de primer orden, solo requiere de un estado para ser descrita, o sea, solo requiere un único estado para describir su ecuación diferencial. Obviamente hay más de un estado. La ecuación 2 requiere de dos estados, pero vean que esto es bien interesante. Si la salida del sistema fuera la velocidad de rotación, por ejemplo, nosotros puede ser que queramos que un motor rote a una velocidad constante y ese queremos que sea nuestro objetivo de control, ¿verdad? Entonces, perfectamente la salida puede ser la velocidad de rotación del motor y por lo tanto nosotros no necesitemos como salida, como estado, la posición del motor. Ahora, si nosotros con el motor estamos controlando una posición, puede ser que como salida requiramos la posición del motor. Si nosotros en la ecuación 2 solo requerimos como salida la velocidad de rotación del motor, el estado en lugar de ser teta podría ser omega. O sea, nosotros podríamos sustituir omega en esta primera ecuación. ¿Y qué pasaría si sustituimos omega acá y sustituimos omega acá? Lo que pasaría es que la ecuación nos queda como una ecuación de primer orden. Pero de nuevo, y esta pregunta yo sé que me la van a hacer, ¿cuándo sabemos que la ecuación es de primer orden o cuándo sabemos que la ecuación es de segundo orden? Depende. Si, de nuevo, si nosotros queremos que teta sea la salida, definitivamente vamos a requerir que la ecuación 2 sea de segundo orden. Pero si omega es la salida y no teta, entonces vamos a requerir es suficiente que la ecuación puede ser de primer orden. ¿Ok? Entonces, bueno, dado estas dos ecuaciones, ya tenemos el modelo de espacio de estados. Entonces podemos utilizar este modelo de espacio de estados que tenemos en este caso para poder hacer la ecuación de espacio de estados del sistema que requerimos. En esa definición de estados, entonces podemos decir cuáles son los estados que nosotros vamos a querer. Y por ejemplo, podemos decir que x1, lo estoy haciendo bastante pequeño, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a ampliar un poquito más la ajá, acá. Ok. Vamos a decir que x1 va a ser igual a la corriente y a, y o ya, como le hemos llamado, que x2 va a ser teta y que x3 va a ser teta punto. Y vamos a tener como salida y igual a x2 para el sistema que estamos planteando en este caso. ¿Ok? Entonces, si tenemos este caso, sería básicamente sustituir los valores de la ecuación 1 y 2. Por ejemplo, en la ecuación de 1 tenemos que x1 punto nos va a dar igual a menos RA entre LA por x1 y el resto de la ecuación que voy a copiar acá. Es básicamente una sustitución, ¿verdad? Y con esto tenemos los estados desde la ecuación 1. Ahora, como solo necesitamos la ecuación 2, vamos a mover esto por acá. Y tenemos que de T2 nosotros tenemos dos estados. X2 punto, que es teta punto, va a ser igual a x3, como ya utilizando el método que ya nosotros vimos
en clases anteriores, y x3 punto va a ser igual, y sustituimos lo que tenemos en la ecuación 2 directamente como estados. Entonces, voy a borrar esto de acá para que me quede como set de ecuaciones. Y entonces ya la ecuación x1, x2 y x3 son nuestras ecuaciones de espacio de estados. Estas tres ecuaciones que nosotros tenemos acá, excepto porque tenemos que decir que la salida y es igual, ¿verdad? Para que quede completo, a x2. Y entonces ahora sí tenemos que estas ecuaciones son las ecuaciones son las ecuaciones de espacio de estados. Aquí tenemos y igual a x2 y ya tenemos las ecuaciones de espacio de estados. Si nosotros tenemos definido esas ecuaciones como ecuaciones de espacio de estados, podemos hacerla de modo matricial, ¿verdad? Podemos decir que x matricial es igual a x1, x2 y x3, y por lo tanto que x punto va a ser igual, y aquí entonces podemos empezar a copiar la matriz. Esto por x más, y vean varias cosas. Número uno, vamos a hacer un poquito más despacio. Esto lo podemos hacer acá. Vean varias cosas. Número uno, lo estoy haciendo un poquito diferente a como lo hace el libro, entonces eso es importante para poder verificarlo, pero no hay ningún problema. El libro simplemente dijo que x2 era x3 y que x3 era x2, pero la segunda cosa es que el libro plantea que como las entradas son diferentes, plantea una matriz por entrada, pero nosotros lo podemos hacer incluso más compacto diciendo que tenemos dos entradas. Una es eh, E y la otra es TL. Y entonces en el caso de la primera ecuación tenemos que es 1 entre LA y luego 0. La segunda ecuación no tiene entradas. Y la tercera ecuación es 0 y menos 1 entre JM. Vamos a corregirlo un poquito acá para que esto quede de manera correcta. Y solo nos faltaría la salida. Que sería y igual a 0, 1, 0 por x. Y con esto nosotros completaríamos la ecuación del espacio de estados del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Ojo que, de nuevo, esta fricción que nosotros estamos metiendo como TL, que de nuevo voy a pintar en verde, la estamos metiendo como un factor externo porque este factor externo no depende de ninguno de los estados, pero nosotros sabemos que las fricciones dependen eventualmente, perdón, que estos factores externos no dependen de los estados, pero nosotros sabemos que las fricciones eventualmente dependen de los estados. Entonces este factor TL, cuando depende de los estados,
va a dejar de ser una entrada y va probablemente a pasar a formar parte de las variaciones de los estados con los que nosotros estemos trabajando. Espero que con esto quede lo suficientemente claro.